Bueno, listo. Continuemos entonces con la sesión. Listos. Creo que me quedó dividido el video en dos, pero bueno, después se los paso igual. Bien, vamos a hablar entonces aquí de las características entonces del cable de cobre. ¿Listo? Que es lo que nos interesa inicialmente por ese estándar que estamos hablando, que es el estándar 802.3 de la IEEE, que es el estándar para Ethernet. ¿Listo? Bueno, entonces características del cable de cobre. Ese cable de cobre es el que ahorita pues utilizamos o es bastante común utilizar, aunque hay varios tipos pues de cables. Básicamente son pues cables que nosotros utilizamos porque son primero más baratos que otras tecnologías como por ejemplo la fibra y segundo pues son bastante fáciles de instalar. Inclusive a veces hay unos cables que son bastante fáciles de manipular también y de crear. ¿Bien? Entonces, esos cables, pues por eso se han vuelto tan comunes a la hora de manejar señales. Esas señales, recuerden que son señales eléctricas y pues para eso se necesita también dispositivos como las NIC, que son las tarjetas de red, que también manejen ese tipo de señales eléctricas y que se puedan conectar pues a través de esos cables de cobre. ¿Listo? Bueno, pero hay unos pequeños problemas que sufren los cables de cobre. Los cables de cobre por lo general pueden tener interferencias, ¿sí? Entonces, cuando van pasando las señales por ese cable, pues puede ser que en algún momento sufran de interferencias electromagnéticas, ¿no? Que son las que están marcadas aquí como EMI, o las interferencias de radiofrecuencia, ¿sí? Esas dos tipos de interferencias, pues una con señales inalámbricas, la otra pues con señales que son eléctricas o también son pues muy parecidas a las que están manejando esos cables, pues son dos tipos de interferencias que efectivamente pueden afectar a nuestros cables. ¿Listo? La electromagnética, recuerden que se puede dar por otro cable de pronto que sea de energía, de potencia, y en algún momento pues esté generando un campo magnético y afecte mi cable de datos. Entonces, si nosotros dejamos muy pegados los cables de energía y los cables de datos, entonces pues podemos tener interferencias electromagnéticas, ¿bien? O EMIs. Y si por supuesto hay unas señales de ondas de radio que son frecuencias que viajan en el aire, pues también puede ser que un cable se afecte por esas frecuencias de radio. ¿Sí? Y ahí es donde aparecen pues esos interferencias de radiofrecuencia. ¿Listos? Esos son los dos tipos de interferencia que por lo general pues pueden afectar a esos cables. Eh, en el momento entonces que puede haber de pronto alguna interferencia, también pues se presenta algo bastante común que se llama el crosstalk, ¿sí? También importante para los cables que nosotros manejamos. Y básicamente es una afectación también por el campo magnético, ¿sí? El campo magnético que se lleva una señal, es más, las mismas señales que llevan ellos internamente, pues son señales eléctricas y una señal eléctrica pues genera un campo electromagnético. Entonces cada hilo de un cable que nosotros manejemos, pues también puede afectar al otro hilo, ¿sí? Entonces entre ellos mismos también se pueden afectar con campos electromagnéticos, ¿sí? Recuerden que las señales están viajando por el cable de cobre y en este caso, por ejemplo, un cable de cobre que nosotros utilizamos, que se llama UTP, pues tiene 8 hilos, ¿sí? Y habrá unos hilos que efectivamente cuando los esté pasando una carga eléctrica por ellos, pues van a generar un campo electromagnético alrededor de ellos y van a afectar el cable que está al lado, ¿sí? Esa es también digamos que una interferencia que se presenta dentro del cable, eh, pues no es muy así como, digamos que muy peligrosa de pronto a la hora de dañarnos absolutamente todas las señales, sino que es una señal, pues que también es una falla que también se puede presentar por ciertos elementos que hacen falta en el cable o por las terminaciones que se puedan realizar mal. Entonces ese crosstalk también es importante tenerlo en cuenta. ¿Listos? Porque eso afecta pues mi cable y mis hilos que tienen pues datos que se están transmitiendo.
Aquí hay como una especie de una gráfica donde nos dice pues básicamente qué puede estar pasando. Eh, digamos que en un lado como en la uno hay una señal y pues esa señal cuando se une por ejemplo con alguna interferencia pues cambia. Entonces la 1 digamos que es una señal que estamos enviando o que estamos generando y digamos que la 2 pues es una señal que nos interfiere, ¿sí? Digamos que esta es la interferencia y esta es la señal de datos pues que estamos manejando. A la hora de mezclarse esas dos señales, al unirse esas dos señales, la interferencia con la señal pues de datos, entonces empezamos a ver cambios en la señal, ¿sí? Y esos cambios en la señal puede ser que en algún momento por esos mismos cambios pues no se empiece a determinar dónde están los unos y los ceros, ¿sí? Por aquí si ustedes se fijan, ya voy a mover esto por acá, si ustedes se fijan aquí en esta partecita, ¿sí? Lo que se envió antes de la interferencia, pues era, digamos que aquí hay un 0, hay un 1, otro 1, un 0 y un 1. ¿Sí? Una vez pasó la interferencia o se unió la interferencia a la señal que estábamos enviando, pues puede estar cambiando de pronto eh, el reconocimiento de ceros y unos. Entonces miren que aquí aparecen dos ceros seguidos y pues ya después de que hay interferencia hay uno que acaba de cambiar porque no se determina exactamente si es un 0 o un 1. ¿Sí? Entonces eso ya es interferencia. Que un 0 se me haya cambiado a un 1 o que un 1 se cambie a un 0, pues ya eso es interferencia, ¿no? Eso es lo que causa la interferencia. Y ahí pues entonces empieza a mirar cuando lea todos los unos y ceros, pues solo un cambiecito en un bit ya hace cambiar pues muchas cosas. ¿Sí? Entonces esa interferencia pues me puede afectar de esas formas. Me introduce una señal aquí y efectivamente pues me modifica la señal original y después pues yo no la puedo leer bien, ¿sí? O no queda exactamente como se envió la señal desde un principio. ¿Bien? Eso es básicamente lo que hace una interferencia en general, ¿sí? Cambiar pues esos daticos, esos unos y ceros en la señal que se transmite. ¿Sí? Entonces esas interferencias electromagnéticas, las EMI o las RFI, ¿sí? O el mismo crosstalk que genera el cable, eh, pues ahí ya nos hace que los unos y ceros cambien. ¿Sí? Eso es el problema que tienen los cables de cobre. ¿Listos? A la hora de entender esa señal, pues si nos fuimos afectados por las EMI o las RFI, pues ahí ya nos cambian los bits. ¿Listo? Y pues no es lo mismo. Realmente hay muchos cambios de bit que interfieren y pues no va a ser la misma información. Bien, aquí entonces habíamos también mencionado estos tipos de cables. Estos son los más utilizados, no son los únicos, pero son los más utilizados. Y tenemos por aquí un cable de cobre UTP o un par trenzado no blindado. Recuerden que ese es uno de los cables que estamos utilizando, el par trenzado no blindado. Y el otro, pues que tiene un poquito más de seguridad, que sufre menos de las interferencias electromagnéticas, ¿sí? O de las interferencias de radiofrecuencia, las EMI y las RFI, de esas dos, electromagnéticas una y radiofrecuencia las otras, pues estos cablecitos están un poquito mejor protegidos que los UTP, ¿listo? Y estos cables pues también se han vuelto muy comunes y se llaman los cables de par trenzado STP. ¿Sí? Entonces estos tienen mejor protección que los UTP. Por supuesto estos son más baraticos los UTP que los STP. ¿Sí? Y los STP pues tienden a tener pues ciertas aplicaciones. Todavía digamos que no hemos abandonado el cable UTP todavía, pero pues digamos que entre más sufra interferencia, pues menos práctico va a ser y menos nos va a garantizar pues velocidades, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando ahora. Y el otro cable de cobre que existe o que se maneja es este cable coaxial. El cable que está en la parte interna es el cable que realmente lleva la información. Por aquí hay una protección como de plástico, ¿sí? Y por aquí hay otro recubrimiento, también de cobre. Entonces aquí hay como una especie de dos capas. Una capa que es la interna y otra capa que es la externa. Entonces aquí también este enmallado que aparece aquí en la parte externa, pues también me sirve de protección, ¿sí? Contra radiofrecuencias o contra emisiones
de radiofrecuencia. Entonces, esta es como la parte de blindaje que tiene el cable coaxial. Y la parte interna, pues es la que lleva la señal. Esos son, digamos que los tipos de cable, aunque hay algunas variaciones entre UCP y STP, eh, algunas variaciones pues un poquito sutiles, pero digamos que esos son los dos cables pues más comunes que tenemos en la utilización de las redes. ¿Listo? Característica del cable no trenzado o el no blindado, perdón, el cable trenzado no blindado, es que básicamente tiene hilos, ¿sí? Esos hilos que estábamos mencionando que pueden afectarse unos a otros, pues básicamente son los que ustedes tienen ahí. ¿Cuántos hilos en este caso tiene un cable UTP? Pues tiene 8. Lo mismo le pasa a un cable STP. En este caso, cada par de cables, ¿sí? Si ustedes ven ahí, hay un par de color naranja. La diferencia entre estos cables eh, de color naranja es que uno, por ejemplo, es naranja, ¿sí? Y el otro tiene una combinación entre blanco y naranja, ¿sí? Pero sin embargo, pues ellos dos hacen un par, ¿sí? Y esto que están aquí viendo ustedes es lo que lo conocemos como una trenza, ¿sí? Entonces, esta es una trenza, es un par, por supuesto, es un par, ¿sí? Este es el par naranja, blanco-naranja, y adicionalmente, pues ese par va trenzado. ¿Sí? A eso se refieren los cables cuando nos dicen que es un par trenzado, ¿sí? Un TP. Y el blindaje, pues aquí nos dice que está sin blindaje. Bien, ¿qué evita ese trenzado? ¿O para qué serviría ese trenzado? Inicialmente, en las primeras categorías, en las primeras utilizaciones de cable, no se tenían los cables trenzados. Era, digamos que es como si saliera el cable recto. No, digamos que en esa época no pensaron en esa afectación. Cuando se dieron cuenta que el crosstalk, ¿sí? Que era esa afectación de uno de esos hilos al otro, eh, creo que es este crosstalk con K, se dieron cuenta que un cable de estos que viajaba en línea recta, que recibía una carga electromagnética, pues que recibía una carga eléctrica, generaba un campo magnético alrededor. Entonces es como si yo tuviera un cable por aquí, él empieza a generar un campo magnético alrededor, ¿sí? Alrededor de él, y da la casualidad que pues yo estoy pasando otro cablecito cerca. Entonces los campos electromagnéticos de un cable pues están afectando al otro. Y eso es el crosstalk, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron en este caso? Eh, hicieron esta trenza, ¿sí? Para que los campos electromagnéticos de un cable contrarrestaran al del otro. Entonces, básicamente los cables el cable azul y los campos electromagnéticos del cable azul, pues se contrarrestan con los del cable rojo. Entonces, si se contrarrestan, pues básicamente es que se anulan entre ellos, ¿sí? Entonces ya no se afectarían con esa alunación. Y eso es lo que hace el cable trenzado. Entonces, pues aquí se darán cuenta que todos los pares en algún momento tienen una trenza, ¿sí? Cada uno de los pares tienen una trenza. Cosa que, por ejemplo, ustedes no van a observar en los cables de telefonía, los cables que son más pequeñitos y que utilizan para los teléfonos normalitos, los viejitos, porque pues ellos no les interesaba mucho ese crosstalk y no se afectaba mucho por ellos. Las comunicaciones por voz pues no, digamos que no se afectan mucho. En cambio los datos pues sí se afectaban con esas interferencias y con el crosstalk. Entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon el cable UTP, ¿sí? Y una de las características fue colocarle esa trenza por pares. ¿Listo? Digamos que lo que hacen es pues anularse los campos magnéticos entre ellos mismos. Bien, y por eso pues que utilizamos esos cables. Por aquí no está. No veo la terminación por acá. Pues listo. Ya ahorita vamos a ver una terminación. Es que aquí la mencionan, ¿sí? Es un conector RJ45 que es el que me sirve para hacer la terminación. Bien. Sin embargo, pues ese crosstalk que aparece acá no evitaba que nosotros tuviéramos pues afectación externa y no nos afectara, por ejemplo, la EMI o la radiofrecuencia, la RFI, ¿sí? De la parte externa, ¿sí?
digamos que el crosstalk es como en la parte interna y la semi y las RFI pues pueden ser también de la parte externa. Entonces, ¿qué hicieron para eso? Cogieron un cable trenzado, ¿sí? Recuerden que la trenza pues es característica y adicionalmente le colocaron blindaje. ¿Bien? Entonces le colocaron un blindaje a los pares, ¿sí? Para proteger los pares, así tuvieran crosstalk o estuvieran trenzados para protegerse del crosstalk, pues también entre ellos podría de pronto haber interferencia, entonces los aislar. ¿Sí? Y adicionalmente, pues también le pudieron haber creado eh, una protección externa para que ahí sí envolviera a todos. Aquí es donde hay algunas diferencias, ¿no? Hay algunos que tienen la externa, pero no tienen la interna, ¿sí? Entonces ahí de pronto hay algunas diferencias entre los cables, ¿no? Van a encontrar algunas variaciones. Como les decía, son a veces muy sutiles y uno no se alcanza a dar cuenta si está la interna o la externa, ¿sí? Porque solo mira la externa. Pero esa es una de las cosas pues que a veces se diferencian entre esos tipos de cables. Pero bueno, la idea es que tengan una protección adicional, ¿listo? Y esa protección pues es ese escudo o ese shield que menciona la S, ¿sí? Es una protección adicional. Y estas protecciones adicionales pues claro, van a tratar de evitar o van a evitar mucho mejor las interferencias externas, ¿sí? Del cable. Este encauchetado que está aquí por afuera, eso no protege de esas interferencias, ¿listo? Esto protege de algún daño, de pronto que si alguien lo pisó, pues no se dañe tan fácil, de alguna manipulación física, bueno, eso es el encauchetado o la parte de plástico que esté aquí, ¿sí? O de pronto de la intemperie, ¿sí? De pronto hay protecciones para ese tipo de cosas, pero no para las emisiones. Y en este caso, pues para eso son los recubrimientos que tienen estos cables como los STP. ¿Listo? Mucho mejor entonces para acercarlos, por ejemplo, donde hay señales eh, eléctricas, donde pasan cables de energía cerca, ¿sí? Porque pues este resiste un poquito más esos campos, o donde hay señales inalámbricas, ¿sí? Cuando hay antenas inalámbricas, pues de pronto de telefonía que puedan causar alguna interferencia, pues mejor utilizar este tipo de cables por esa cercanía, ¿sí? Y por esas radiofrecuencias que nos pueden interferir las señales. Entonces, estos cablecitos, pues también importantes tenerlos en cuenta, ¿listos? Porque pues tienen más protección. Eh, los cables coaxiales, pues son los otros que habíamos mencionado, ¿no? Estos cables coaxiales también, pues son muy importantes. Los utilizan también, pues en conexiones de pronto híbridas, ¿sí? Entre eh, las redes que ustedes ven por allá en las calles. De pronto un tramo es en coaxial y de pronto en otro tramo pues es fibra. Bueno, esos son tipos de redes híbridas que utilizan distintos medios. En este caso, el cable de cobre que tenemos aquí, pues es muy utilizado para sacar ciertos elementos eh, para alejarse de ciertos elementos que por lo general causan pues mucha interferencia. Entonces, por ejemplo, aquí es donde podemos ver que hay unas antenas eh, de transmisión que envían señales inalámbricas y pues para sacar la señal de esa antena, de esa recepción, pues lo trasladan a través de un cable. ¿Sí? Sí, estamos recibiendo con una señal y entonces resulta por allá hay una antena en una torre. ¿Sí? Por aquí supongamos que esto es una torre y esa antena pues sí está recibiendo la señal inalámbrica, ¿sí? O está transmitiendo, pero esa señal pues tiene que ser bajada de esa antena, ¿sí? Se tiene que bajar por esta estructura y ahí es cuando pueden estar utilizando, por ejemplo, cables coaxiales, ¿sí? Eso es bastante común en telecomunicaciones, hacer ese movimiento por cables coaxiales. Entre otras cosas, porque eh, si ustedes se fijan, estos conectores o esta forma, eh, pues tiene, digamos, como una serie de aislantes. Los datos van a pasar por todo el núcleo del cable, ¿sí? Y ese núcleo del cable, pues tiene una serie de recubrimientos que también lo hacen o lo protegen mucho mejor de las interferencias. Entonces, estos cables, pues, no sufren tanto con las interferencias eh, que vimos anteriormente. Sí, también sufren, pero pues
digamos que se protege mucho mejor. Estos serían como unos cables blindados también, como pasa con los trenzados. Y por eso pues casi siempre lo encontramos así, que nos muestran por ejemplo los cortes transversales, indicándonos que hay un recubrimiento, digamos, de plástico, de algún polímero de plástico, entonces ahí ya cambia. Por aquí hay una malla también protectora. Después viene un tramo que es como un plástico también, aislante para separarlo de esa malla que tiene externamente. Y después sí aparece el núcleo, donde realmente es por ahí donde se mueven los datos. Entonces esos cortes transversales y por lo general pues nos los muestran es por eso, para mirar cómo está conformado internamente el cable. ¿Listo? Las terminaciones, entonces, en este caso no son las RJ45, sino hay varios tipos de conectores coaxiales que se utilizan en distintas partes. De pronto el que más vemos nosotros es este conector, ¿sí? Este que se llama el BNC, pero pues hay muchos, realmente hay muchos tipos de conexiones, de conectores de cable coaxial, ¿sí? Pero es el que más vemos. Por ejemplo, si tenemos un sistema de televisión, o inclusive hay empresas que tienden a utilizar mucho el cable coaxial y entonces a nuestra casa pues llega el cable coaxial primero, ¿sí? Y después de ese cable coaxial pues se divide de pronto a un cable UTP, ¿sí? Dentro de la casa. Entonces esos conectores pues son bastante comunes, estos que llaman BNC, ¿listo? Pero pues hay muchos conectores coaxiales. Por ejemplo, estos conectores coaxiales, que son los N, pues son como más comunes para otros equipos. ¿Sí? Los cables coaxiales se utilizan en muchos equipos, entonces también hay equipos, por ejemplo, de sonido, que utilizan otros tipos de conectores coaxiales, ¿sí? Con cables de pronto un poquito más flexibles. ¿Sí? A veces estos cables con esta protección de plástico, pues los hacen como muy rígidos, entonces no son tan flexibles y por eso a veces pues es complicado manejarlos también. ¿Sí? Por supuesto, eso también necesita una herramienta especial para poder eh, digamos, hacer la terminación. La terminación es colocar un conector de estos pues en el cable, ¿no? Eso es, digamos que este es un extremo del cable, está pelado, pero pues toca colocarle el conector. Entonces eso se llama una terminación. ¿Listo? Y lo mismo se hace pues con los cables UTP. Entonces este cable coaxial pues también tiene una serie de usos bastante eh, frecuentes, sobre todo en la parte de telecomunicaciones. ¿Listo? Eso sí lo utilizan mucho los de telecomunicaciones para eh, hacer sus redes, inclusive la parte externa de las redes muchas veces es casi toda en coaxial. ¿Sí? Usted ve por allá en las calles un poconón de cables negros con un recubrimiento bastante fuerte y la mayoría de esos cables pues son cables coaxiales. ¿Sí? Aunque ya se están reemplazando mucho por la fibra, pero pues todavía existe mucho cable coaxial en las calles y digamos que esos son los que son más bajitos. Eso es una también característica. Uno ve los postes, uno pensará que todo es de energía, pero pues si se han fijado, la mayoría de los postes que tienen energía, pues son los que tienen los cables más altos por seguridad y los cables coaxiales pues sí van como a media altura. ¿Sí? Y ahí ya uno se da cuenta que hay como también una diferencia inclusive en instalar los cables. ¿Listo? Bueno, em, de los cables UTP, pues como les decía, las trenzas son importantes. Mucha gente no piensa que esas trenzas son importantes, eso nos evita el crosstalk y pues cada cable está diseñado con una cierta cantidad de vueltas o de trenzas a lo largo de una medida estándar. ¿Sí? Digamos que aquí nos mencionan que pues siempre hay una cantidad de vueltas o trenzas por cada tamaño. Aquí dice 3.28 pies de cable, ¿sí? O por metro. Entonces, esas trenzas pues son importantes tenerlas en cuenta. Esto sería un cable UTP con trenzas. Mírenlo ahí, ahí aparecen las trenzas. Esto ya es una fotico de un cable. Eso es como se vería un cable UTP trenzado. ¿Listos? ¿Qué haría uno entonces con ese cable UTP trenzado? Pues colocarle una conexión, ¿sí? Para conectarlo, por ejemplo, a un equipo. Ahí es donde empiezan a ver pues algunas variaciones de terminación o algunas
digamos, formas de conectar esas terminaciones, ¿sí? De acuerdo a algunos parámetros que se llaman categorías. Bien. Esas categorías que están atadas a esas terminaciones, ¿sí? También pues me determinan algunas de las cosas que habíamos visto acá. Yo les había dicho que por aquí no está, por aquí se me perdió los cables, los parámetros, por acá. Listo. Les había dicho que eso también tiene una serie de denominaciones, ¿sí? Como pasa aquí, como 100 base T, por ejemplo, para un cable trenzado, ¿sí? Donde me está garantizando una cierta velocidad en los datos. Y adicionalmente, pues esto que está asociado a un estándar, pues también lo reconocen como una categoría, ¿sí? Y hay cables por categoría. Este cablecito de par trenzado, pues si se da cuenta, tiene muchas velocidades de datos. Está relacionado con muchos estándares, pero los cables también, pues a medida que fueron evolucionando, fueron generando algo que se llaman categorías, ¿sí? Y cada categoría, pues está relacionada con algunas ciertas velocidades que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos los cables de categoría, de las primeras categorías, y cuando estábamos iniciando con las redes, se empezó a hablar de cables de categoría 3. ¿Sí? Bueno, las otras categorías también existen, pero digamos que no fueron estándar y más que se extendiera esa categoría pues a nivel comercial. Inicialmente la 3 sí se extendió, ¿sí? Y se utilizó originalmente para la comunicación de voz. Pues antes la gente estaba pensando era que solo se podía comunicar por voz. Y esas líneas de voz, pues cuando las adaptaron eh, a datos, así, a Internet, pues siguieron utilizando las mismas líneas de voz, ¿sí? En este momento es que yo les decía, aquí no existían los trenzados, ¿sí? En esta parte no existían los trenzados. Y si no existían los trenzados, pues imagínense las velocidades. Por aquí las velocidades eran por ahí máximo 10 megas, ¿sí? Y entonces empezábamos a ver velocidades muy, muy bajitas, 10 megabytes por segundo. ¿Bien? Más adelante fue evolucionando también las categorías y empezamos a utilizar pues más frecuentemente las categorías 5, 5E. ¿Sí? Bueno, más la 5 inicialmente y después la 5E. ¿Listo? Que también estamos utilizando el cable UTP, cables trenzados, pero ahí ya empezamos a soportar pues velocidades más altas. Entonces, por ejemplo, ya empezamos a soportar con la 5 velocidades de 100 megabits por segundo. ¿Sí? Y en la categoría 5E pues ya empezábamos a soportar 1000 megabits por segundo. ¿Listo? Entonces, ya por categoría también nos empezamos a dar cuenta que se podía soportar cada vez más velocidad. ¿Sí? Entonces, el cable mejoraba, la terminación del cable también mejoraba y, por supuesto, también me permitía mejorar eh, las velocidades, ¿sí? En términos generales. Realmente la construcción del cable pues también ayuda mucho. Aquí ya teníamos cables trenzados. Con estas categorías 5, 5 de los cables ya eran trenzados, así que pues ya también nos evitábamos algunos problemas y entre menos problemas tengamos en los cables, entre menos interferencia, entre menos crosstalk, etcétera, etcétera, pues por supuesto un cable me puede garantizar que me da más velocidad de transmisión, ¿sí? Entonces, entre el cable sea mejor, de mayor categoría, pues puede ser que me pueda garantizar velocidades más altas, ¿listo? Y eso es lo que van a ver también de características. También aparecieron pues categorías como la 6, que es una variación también de los cables que tenemos eh, como los STP, ¿sí? Solo que pues estos cables empezaron a tener unas divisiones adicionales, ¿sí? Unas protecciones adicionales que ya venían de los STP, de los STP. Y por supuesto esos cables de categoría 6 me terminan garantizando pues velocidades mucho más altas. ¿Listo? Digamos que no tan frecuente, eh, sobre todo para entornos más hacia el cliente, hacia los usuarios, ya vienen otras categorías. Estas categorías por lo general, como tienen unas velocidades exageradamente altas o muy altas, ¿sí? Comparada con las otras,
y son pues un poquito complicados de elaborar, ¿sí? Y de garantizar esas velocidades, pues entonces estas las utilizan en ciertas partes únicamente. Entonces, estas velocidades como o esta categoría de cables como la 7 y la 8 ya la empezaron a destinar es a sitios especiales. Por ejemplo, unos sitios especiales donde se mueve mucha información en una empresa se llama el centro de datos. Entonces, el centro de datos, pues sí puede ser que si es un centro de datos relativamente moderno, pues empiece a tener categorías más altas, ¿sí? Porque eso garantiza que el centro de datos pueda mover entre sí, entre sus equipos, pues velocidades muy altas, ¿sí? Entonces, estas categorías por lo general, pues no se han extendido porque tampoco es que sean baratas, no se han extendido a los demás lugares de trabajo, por ejemplo, al puestico allá de trabajo en su empresa donde usted tiene un computador y tiene conexión a internet, ¿sí? De pronto allá todavía le están llegando, no sé, con categoría 5E, ¿sí? A ese punto donde está su computador. Pero puede ser que el centro de datos ya esté manejando, no sé, una categoría 7, ¿sí? Entonces, eso también influye de pronto en ciertas partes del cableado, ¿sí? En unas partes habrá unas categorías, en otras partes habrá otras categorías. Pero por supuesto, pues se tiende siempre a necesitar más velocidad de transmisión y entre más velocidad de transmisión, pues usted necesita un medio mucho mejor, ¿sí? O un cable mucho mejor. ¿Listo? Entonces, eso también ya empieza a ser un poquito más común, que se empiecen a crear categorías mucho más altas con especificaciones pues mucho más complejas. ¿Listo? Bueno, aquí está un ejemplo. Mire, aquí hay una categoría 3 en el cable, en la parte superior. Aquí pues en esta época no teníamos trenzas, entonces ahí estaban los hilos. Eh, ya empezaron a aparecer los UTP con categorías un poquito más altas. Ya empezaron a aparecer las trenzas, ¿sí? Entre los pares para la 5, la 5E. ¿Sí? Y adicionalmente ya empezaron a aparecer separaciones para los cables, ¿sí? De otras categorías. Es como si fuera aislamiento, pero pues eh, digamos que no está recubriendo alrededor todo el cable, sino son básicamente separaciones. Bien, entonces, venga, a ver si por aquí encontramos algunos cables, cables UTP, STP, vamos a ver si lo encontramos por ahí. En una imagen de pronto de un corte transversal, a ver si lo encontramos. A veces nos muestran en cortes transversales la diferencia. Vamos a ver. Solo vi un corte transversal por aquí. Vemos este. A ver si nos muestran alguno relacionado, pero con varios. Mm, preciso el de varios no lo encuentro ahora. Bueno, no lo veo, no lo veo. Por aquí este. Bueno, miremos este. Em, este es un corte transversal de un cable, ¿no? De un UTP. En este caso también puede haber una variación que es el FTP. Eh, digamos que el FTP es como un recubrimiento adicional. Entonces, aquí está el par de cables. Mire, aquí está un cable verde. Este será el blanco verde. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, hay una separación. Entonces, aquí hay una parte de plástico y aquí hay una separación. Entonces, eso hace que ya empecemos a separar los cables. Y si separamos los cables, pues acuérdense que la afectación es menor. Entonces las categorías ya empiezan a subir. Y esta separación, pues ustedes se van a dar cuenta que no existen muchos cables, sobre todo en los UTP. En los UTP no es común que se utilicen estas separaciones de plástico. Bien. Por supuesto, puede haber un recubrimiento externo, ¿no? Para mejorar un poquito el recubrimiento, pero eso ya haría que el cable empezara a variar, ya no fueran UTPs, sino fueran otro tipo de cable pues más seguro como un STP. ¿Sí? Y si se fijan, tampoco aparece un recubrimiento alrededor de los pares. ¿Sí? Lo único que aparece aquí es como una señalización a este puntico gris. Esto es como una especie de hilo, ¿sí? Y ese hilo lo único que sirve es como para jalarlo y romper el recubrimiento de plástico que está por fuera.
Entonces uno trata de agarrarlo con un destornillador, le da una serie de vueltas y después jala hacia atrás, y eso rompe pues este recubrimiento externo, ¿sí? Ese hilito de realmente solo tiene esa función, de facilitarle a uno la ruptura del recubrimiento de plástico externo. Si no lo tiene, pues no importa, toca utilizar una herramienta para romperlo. Y lo otro que toca tener en cuenta es que esa separación que está separando cada uno de los pares, pues también toca romperlo. Entonces ahí es donde a veces se complica un poquito el trabajo de estos con estos cables. ¿Listo? Bien, por aquí hay un STP, o cómo podría ser de pronto un STP, sencillito. Mire que cada uno de los cables o los pares tiene un recubrimiento, o tiene simulado un recubrimiento, ¿no? Entonces ahí hay un recubrimiento, fuera del recubrimiento externo de todos, también hay un recubrimiento por pares. Pues ahí también nos muestran un cablecito. Aquí pues pareciera un STP, mire que aquí no tiene recubrimientos, aquí tiene los pares, ninguno tiene recubrimiento, entonces esto sería más sencillito. Sí, esto sería un UTP sencillo. Mire que no hay separaciones, no hay recubrimiento alrededor de los pares. ¿Sí? Están todos los pares pues dentro del recubrimiento exterior y ya. Entonces sería como un corte de un cable, o cómo se vería de pronto un cable, cómo se simularía la vista de un cable UTP bastante sencillo. ¿Listo? Bueno, esas son como algunas diferencias que hay entre esos cables FTP, UTP y STP, STP, UTP y FTP. ¿Listo? Bueno, el FTP no es tan común, pero sí, esos tienen un recubrimiento pues muy parecido al STP. Bueno, entonces aquí es donde los cables empiezan como a cambiar, en esos recubrimientos, en ese tipo de cambios. Eh, como les decía, esto también pues viene atado a la IEEE, pero como es de cables, ¿sí? Y como esos cables tienen alguna función de telecomunicaciones para transportar algún servicio, entonces aquí ya empieza a aparecer otras entidades que les había mencionado al principio de la sesión. La EIA TIA, ¿sí? O la TIA EIA. ¿Sí? Entonces, ya no es solo tratar el estándar 802.3 de la IEEE, ¿sí? Por aquí lo voy a anotar, el 802.3 de la IEEE, sino que ahora estamos tratando con este estándar de la TIA EIA, que se llama el estándar 568. Bien, ¿qué me dice el estándar 568? Bueno, primero hay dos estándares del 568. Hay uno que se llama la A y el otro se llama la B. ¿Listo? O norma A, norma B. Algunos les dicen norma A, norma B. Pero realmente este es el nombre, ¿no? Es el estándar TIA EIA 568. ¿Listo? ¿Y qué me dice ese estándar? Me dice cómo es la organización de los hilos. Por colores. Hay un código de colores de los hilos. Y si ustedes se acuerdan, esos hilos tienen colores. Entonces, hay una organización especial. ¿Listo? ¿Y para qué se utiliza esa organización especial? Mire, ahí están los cables con colores. ¿Sí? Blanco, azul, naranja con blanco también. Bueno, blanco, naranja, naranja realmente es que se dice. Azul, blanco, azul, blanco, verde, verde y blanco, café, café. ¿Listo? Esos son los pares para los 8 hilos. ¿Para qué se utiliza esta organización? Bueno, para conectarnos a este elemento que se llama un RJ45. ¿Bien? Este elemento que es un terminador de cable o la parte final de un cable, mírenlo acá, es un conector de plástico. ¿Sí? El conector de plástico tiene unas pestañas de cobre. Digamos que por aquí lateralmente, bueno, esto viene como con unas pestañas por acá, como si fueran unos ganchitos. ¿Listo? Y estos ganchitos que están aquí en la parte superior, pues van a tratar de perforar el recubrimiento de cada hilo. ¿Sí? Entonces, ese recubrimiento que tiene cada hilo que le da el color, realmente eso es plástico, pues un plástico muy delgadito, y dentro está el cobre. ¿Sí? Dentro de ese hilo, pues está el cobre.
y eso pues toca tratar de perforarlo para que haya comunicación entre el cobre, entre el hilo que viene ahí y el contacto que aparece aquí en el conector. Entonces aquí si usted los cuenta, los contactos pues son 8, uno para cada hilo, ¿sí? Y eso es lo que toca pues trabajar bien. En la organización de esos contactos, pues también tiene un estándar, en este caso es el que les estaba mencionando ahorita, el 568 de la TIA. eh, EIA, ¿listo? EIA, ¿listo? Esas dos entidades pues se pusieron de acuerdo para establecer un estándar y ese estándar que me dice, pues bueno, utilice este RJ45, RJ45, organícele los cables de colores, entonces aquí tiene en cuenta los colores del cable, ¿sí? Puede ser un UTP, de los hilos del cable UTP, y ahí sí cuando unamos los dos, pues le damos un orden específico y ya creamos nuestro cable, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos construir nosotros en un laboratorio. Basado en esta norma 568, puede ser en la A o la B, pues crear con un conector RJ45 nuestro cable de red. ¿Listo? Y por supuesto, con el cable UTP. Eso es lo que hacemos en un laboratorio. Entonces, cuando tengamos oportunidad de laboratorio, pues lo que vamos a hacer es coger un conector de estos, coger un pedazo de cable, organizarle los cables por colores y unir estos dos conectores. También se conoce algo como ponchar. Esa palabra también es muy utilizada para hacer ese trabajo de unir esos dos ese conector con ese cable. ¿Sí? Entonces ahí le dice uno a veces ponchar. ¿Sí? Otras palabras por allá también utilizan algo que dice crimpear. ¿Listo? Entonces a la herramienta que nosotros utilizamos para hacer ese trabajo, pues le dicen crimpeadora. ¿Sí? O a otros le dicen ponchadora. Cualquiera de los dos, una ponchadora o una crimpeadora. Que son palabras que pues de pronto no le damos diferencia, pero pues son las herramientas que nos permiten hacer esta conexión. ¿Listo? ¿Por qué no toca con herramienta? No es que yo conecté el cable y ya salió todo, no. Toca utilizar una herramienta especial. Bien. Entonces, en ese caso, pues una ponchadora o una crimpeadora para un RJ45. ¿Listo? Esa sería la herramienta que necesitamos. Bien, del otro extremo, de este extremo del conector RJ45, pues yo lo tengo que conectar a algún lado. Entonces usted dirá, por ejemplo, que va a conectar ese cable a la tarjeta de red. Bueno, en la tarjeta de red pues está la parte contraria. ¿Sí? Y la parte contraria también está en la pared. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que aquí está la pared en esta parte blanca, lo único que vamos a ver es este conectorcito, ¿sí? O esta entrada para el conector RJ45, así entraría el RJ45, y esto se llama un jack, ¿sí? Un jack. Un jack, por supuesto, para RJ45. Si ustedes se acuerdan por allá en unas clases anteriores, les había mencionado que para telefonía el jack no se llama RJ45, sino se llama RJ11. Es más pequeño, o sea que el jack para RJ11 es diferente. ¿Listo? Eso sí es diferente. Y este jack, cuando se le conecta el cable por acá, pues él también tiene un código de colores. Por aquí se alcanza a notar un poquito por detrás. ¿Sí? Y tiene pues unas perforaciones aquí para cada hilo. Aquí digamos que sale un hilo, por aquí sale otro, por aquí otro, por aquí otro. Ahí van 4, 5, 6, 7 y 8 hilos. ¿Listo? Y esto por lo general pues va a un cable mucho más grande y mucho más largo que va a nuestro centro de datos. Pero este jack es como un punto intermedio. ¿Sí? Me recibe el RJ45 del cable que yo armo. ¿Sí? Llega hasta el jack. Bueno, el jack no se ve así de chiquito porque eso le ponen una tapa. Y por aquí le ponen una tapa que se llama un faceplate. Faceplate.
y esa tapa pues no nos deja ver todo el conector completo, solo nos deja ver la parte delantera, ¿bien? Ni tampoco nos va a dejar ver la parte de atrás. Entonces, pues ese faceplate es el que tapa realmente, o la tapa que uno le coloca delante. ¿Listo? Entonces, este conectorcito, pues es la otra parte importante, ¿sí? Un jack para RJ45. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos un RJ45, un cable, otro RJ45 por acá en un extremo. Aquí lo metemos en un jack, por aquí iría el jack, y ese jack sacle por un cable por allá hasta nuestro centro de datos. ¿Listo? Por allá hay otra conexión que después se la mostraré en donde termina. Pero básicamente es esto. Bueno, por aquí estará nuestro computador conectado, ¿sí? Con nuestra tarjeta de red, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente en el laboratorio, pues es crear estos conectorcitos, ¿sí? O colocar esos RJ45 en un cable UTP. Y por supuesto, pues también podemos utilizar otra herramienta para cuadrar este jack también, ¿sí? Recuerden que aquí salen 8 hilos, entonces también eso toca cuadrarlos con otra herramienta especial. ¿Listo? Este también se le dice ponchadora, pero pues le dicen una ponchadora de impacto. Bueno, eh, en ciertos casos. Bueno, ahí entonces están esos dos elementos. ¿Listo? ¿Qué podría pasar si yo lo hago mal? Pues esto. Ahí está. RJ45. Por acá está el RJ45. Mire, está el tamaño del RJ45. Por aquí viene el cable UTP. Miren que llega por acá el recubrimiento de plástico. Para eso, pues usted para colocarlo aquí dentro del RJ45 tiene que quitarle un poquito la trenza. Y cuando usted le quita demasiado la trenza, ¿sí? Y no hace bien el cable, pues le queda con esta separación. ¿Sí? Y esta separación ya no está dentro del RJ45, tampoco tiene trenza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ser más susceptible a las interferencias externas. ¿Sí? Porque primero usted le quitó bueno, y al crosstalk. Usted le quitó la trenza para poder meterlo aquí en el RJ45, ¿sí? Digamos que con la trenza no es que quepa aquí en el RJ45, toca quitarle un poquito la trenza, pero si lo deja así tan expuesto, pues ya el cable quedó mal terminado, ¿sí? Entonces, si usted ve un cable de esta forma tan expuesto, pues realmente ahí sí ya toca volverlo a hacer, ¿listo? ¿Cuál es el problema de volverlo a hacer? Pues después de que usted ha utilizado una herramienta para cuadrar este RJ45, pues toca romper el cable, ¿sí? Volver a romper el cable y utilizar un nuevo RJ45. Entonces tenga en cuenta que si usted por algún motivo llega a ponchar mal, ¿sí? Este RJ45, esto ya no vuelve a servir. ¿Listo? Si lo deja mal cuadrado, toca cortarlo y esto tampoco vuelve a servir el pedazo que sobre. Entonces, todas esas fallas de construcción toca evitarlas porque esos RJ45 ya una vez utilizados, pues solo se pueden utilizar esa única vez y de ahí para adelante no se pueden volver a reutilizar. Aunque esto es muy barato, ¿no? Esto vale creo que entre 100 pesos y 50 pesos. Debe estar más o menos entre esos dos valores un RJ45. ¿Sí? Pero pues son de uso único. ¿Listo? Tenga en cuenta que eso es de uso único, así que eh, no es que usted lo pueda volver a reutilizar. Y si lo hace mal, pues grave, toca cortarlo. Ahí me toca decirle, no, corte esa vaina y vuelva a hacer. ¿Listos? Bueno, miren la diferencia. ¿Hasta dónde llega hasta dónde llega, bueno, dónde está el RJ45? Y hasta dónde llega el recubrimiento de plástico externo. Mire, llega hasta por acá. ¿Por qué llega hasta por aquí? Porque esta parte, aunque no se vea muy bien, esta parte de plástico es la que asegura el recubrimiento de color verde. ¿Sí? Esto es como si fuera eh, una parte de plástico, ¿sí? Que hiciera presión para que el recubrimiento de color verde pues no se retrocediera o no se volviera a salir. ¿Sí? Este es el recubrimiento de color verde. Bueno, lo hubiera hecho de verde, pero
Borrémoslo entonces. Borremos el recubrimiento y le cambiamos de color. Listo. Entonces por acá viene el recubrimiento. Viene el cable, este queda un poquito presionado por acá y listo. Hasta ahí llega el recubrimiento del cable. ¿Sí? Pero pues hay una partecita de plástico que se alcanza a presionar para que no se salga el resto de cuando se nos vuelva a desprender, mejor dicho, el cable. ¿Listo? Y quede ahí asegurado. Entonces, ahí está, ahí debería llegar el recubrimiento del cable. ¿Listo? Pero un poquito adentro. No es que tenga que llegar hasta aquí arriba, ¿no? Uno alcanza a ver los colores. Aquí hay un espacio donde uno alcanza a ver los colores. Lo otro es que los cables deben llegar hasta el borde. ¿Listo? Los hilos deben llegar hasta este borde. No puede quedar un hilo más corto que el otro, toca alinearlos. Y todos los hilitos que vengan de colores tienen que llegar hasta la misma posición. Por aquí, digamos que este es el naranja. Y, y ahora no tengo un café. Ah, sí, tengo un café. ¿Listo? Todos los hilos deben llegar hasta el borde. Eso sí es una de las cosas que toca tener en cuenta. ¿Bien? Bueno, este cable sí ya está construido bien, este sí les queda mal, entonces no se les olvide que eso sí toca tener pues un cuidado. Mientras que uno aprende, pues uno las primeras veces puede ser que lo haga así y le quede mal y entonces toca volverlo a hacer hasta que uno ya le coge el tiro. Esto es de práctica. Las prácticas, si usted no las hace repetitivamente, pues también se le empiezan a olvidar y pues esto se vuelve un poquito más difícil. ¿Sí? Como cuando uno empieza a aprender, pues así se vuelve también la falta de práctica. Esto se vuelve un poquito más difícil de realizar. ¿Sí? Entonces, pues entre más practiquen estos cables, pues porque de pronto tengan un trabajo de instalación y se la pasen haciendo estos cables, pues claro, usted le coge el tiro y esto lo hace bastante rápido. ¿Listo? Entonces, esa es como la terminación de los cables para que los tengan en cuenta. Bien, bueno. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros por lo general con los cables? Aunque ya no es tan necesario, nosotros por lo general hacemos dos tipos de cables. ¿Sí? Ya un cable se ha evitado pues hacerlo porque pues digamos que el problema se solucionó con la NIC y era básicamente que había una terminación, por un lado un RJ45, había un RJ45 por un lado, ¿sí? Y había una forma de enviar la información, ¿sí? Que básicamente, bueno, no es que aparezca así necesariamente, pero digamos que enviaba la información por una serie de hilos y esos hilos se conectaban pues de un punto a otro, digamos, de forma directa. Bien. Pero se dieron cuenta que en algún momento necesitaban que esos hilos no fueran así de esa forma, sino que se intercambiaran. ¿Sí? Es como si por un hilo transmitiera y por el otro recibiera. ¿Sí? Pero resulta que en algún momento pues estaban buscando también que pasara lo mismo al otro lado, que en algún momento uno transmitiera y el otro recibiera y se intercambiaran los roles. ¿Sí? Entonces ahí ya se inventaron un cambio o un cruce de hilos, ¿sí? Y empezaron a llamar a esa nueva forma de elaborarlos un cable cruzado. ¿Listo? Ese cruce de esos hilos en la elaboración del cable, pues hacía una pequeña diferencia. ¿Sí? Cuando hagamos los cables, pues nos daremos cuenta cuál era esa pequeña diferencia, sin embargo, y esto pues se utilizaba para ciertos fines. ¿Qué pasaba con este cable cruzado? Pues tenía una serie de características que era que si usted necesitaba conectar dos equipos del mismo tipo, ¿sí? Debería utilizar un cable cruzado. Si eran dos equipos de diferente tipo, pues se utilizaba uno directo. ¿Sí? Y un ejemplo, tengo un computador y tengo un switch. ¿Listo? Computador switch. Voy a colocarle un cable. Entonces, ¿qué cable utilizaba? Un cable directo. ¿Sí? Eso era lo que utilicé. Dos equipos diferentes. Un PC, un equipo diferente a un switch. Pero sucedía que de pronto yo iba a conectar un router y lo iba a conectar a otro router.
Entonces, ¿qué cable utilizaba? Pues uno cruzado. ¿Sí? Equipos del mismo tipo utilizaban cruzado, equipos diferentes utilizaban el cable directo. Bueno, por cuestiones de comunicación y diferenciación de pronto de alguna señal. Lo que pasa es que, pues, al fin y al cabo el RJ45, digamos que es este, iba a un jack, ¿sí? Y ese jack estaba, por ejemplo, en una tarjeta de red, ¿sí? Y al fin y al cabo el cruce no cruce, pues igual lo recibía la NIC. Entonces, ¿qué hicieron? La NIC, más adelante, o todas las NIC, o todos los puertos, los jack, por aquí esto es un jack, todos los jack empezaron a funcionar de forma automática, ¿sí? Y se empezaron a dar cuenta. Entonces, le pone un cable cruzado. Entonces él dice, ah, bueno, yo tengo un cable cruzado conectado, entonces vamos a actuar como un cable cruzado. Y si le pone un cable directo, entonces él se da cuenta. La NIC propia se da cuenta y dice, ah, bueno, tienen un cable directo, entonces yo voy a funcionar como un cable directo. ¿Sí? Y pues, por supuesto, usted iba a conectar dos equipos de la misma categoría, del mismo estilo, digamos dos routers, ¿sí? Lo conectaba con un cable directo y entonces la NIC se daba cuenta y decía, oiga, no, yo necesito un cable cruzado, pero me acaban de conectar uno directo. Entonces la NIC hacía el cambio del cruce en la misma NIC, ¿sí? Eso hizo que ese cable cruzado pues ya empezáramos a darnos cuenta que no se utilizaba tan frecuentemente, ¿sí? Porque la misma NIC se encargaba de hacer el cruce si lo necesitaba. ¿Listo? Bueno, entonces ahí es cuando uno empieza a encontrarse este término que aparece aquí, que se llama AutoMDix. ¿Sí? Él básicamente se da cuenta de esa conexión y si no la tiene, pues lo hace. ¿Sí? Si no le conectan un cable cruzado, pues él mismo la cruza internamente dentro de la NIC. ¿Listo? Esa característica AutoMDix es la que se refiere a ese cambio automático. ¿Sí? Antes no había ese cambio automático y pues como la NIC no se daba cuenta, sí tocaba colocar el cable que era. ¿Sí? Bueno, entonces uno de los ejercicios que a veces uno hacía también, que de pronto podemos hacerlo si nos da tiempo, es conectar un equipo con un cable a otro equipo. ¿Sí? Y darnos cuenta si necesitamos un cable cruzado o un cable directo, ¿sí? Entre los dos equipos. Puede ser que la NIC pues haga el cambio, tenga AutoMDix, ¿sí? O AutoMDix, que le dicen también. Entonces pues no hay necesidad de hacer un cable cruzado, ¿sí? Y solo con un cable directo pues funcionaría. ¿Listo? Pero eso sí la NIC hace ese tipo de trabajo. Si la NIC no lo hace, entonces aquí sí nos toca obligatoriamente colocar un cable cruzado, ¿bien? Para hacer la comunicación entre esos dos equipos. Y esa es una prueba pues, que podemos hacer con los cables y conectarlos entre dos computadores. Y no hay ningún problema. Bueno, bien. También con la hechura de los cables, esto sí nos toca tenerlo a la mano cuando vayamos a hacer los cables. Miren que aquí están las dos variaciones, la T568A y la T568B. ¿Sí? Dos normas o dos estándares muy, muy parecidos, pero hay una variación entre la A y la B. La que más utilizamos ahora es la B. ¿Listo? Eso es como una actualización. Y lo que más utilizamos por estándar, por el manejo de colores y por el manejo de hilos, es esta B. ¿Listo? No significa que no sea muy parecida a la A, es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Pero pues son dos estándares diferentes y la más utilizada es la B. Bien. ¿Qué pasaría si vemos el orden de los colores? Aquí lo vamos a ver. Recuerden que hay pares de colores en un cablecito. Por aquí coloquémoslo con negro. Está, por ejemplo, si está el verde, hay una combinación de blanco y verde. ¿Sí? Si está el naranja, entonces hay una combinación del blanco y naranja y ese sería el par. Si hay un azul, pues también hay una combinación de blanco y azul. Y si hay un café, pues también hay una combinación de blanco y café. Y esos son los cuatro pares que tenemos en el cable. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta de la gráfica, pues ahí los vamos a ver. Pongamos este amarillo a ver si se ve. Bien, primer par, mire, par que dice acá.
esta es la A, esta es la norma A del lado izquierdo. ¿Listo? Primer par, digamos que se numeran por pares, pero pues este numerito ahorita no le paren bolas. Más bien los colores. Miren, primero está el blanco verde. ¿Sí? Blanco verde, mire que tiene unas líneas atravesadas y está el verde. Ese es un par. ¿Listo? El otro par es este que dice acá, par 2. Blanco naranja. ¿Sí? Y el naranja de este lado. ¿Sí? Ahí está el par naranja. Blanco naranja, naranja. Sigue el azul. Azul y blanco azul. ¿Listo? Ahí está azul y blanco azul. Y el último, blanco café, café. Y ahí están los 8 hilos y los 4 pares que tenemos en el cable UTP. ¿Listo? Bueno, sí, esa conformación tiene algo especial. ¿Sí? Esa conformación es el estándar. Esa conformación le da un trabajo especial al par naranja, le da otro trabajo especial al par verde, le dice que el par azul es para otro trabajo y le dice que el par café es para otro trabajo. ¿Listo? Entonces, sí está organizado por colores, está organizado por pares y cada uno tiene su propio trabajo. Eso es una de lo que dice la estándar, ¿sí? Inclusive me dice, bueno, el par verde lo utilizamos para esto, el par naranja lo utilizamos para esto, el par azul para esto y el par café para esto. ¿Listo? A medida que va pasando la tecnología, pues se darán cuenta que los cables, hay unos pares que no se utilizan, hay otros que no. Sí, si leen por allá después dirán, ah, mire, es que el naranja en esta tecnología no se utiliza. Ah, pero si utilizamos voz, entonces ahí sí utilizamos ese par. Ah, y si queremos hacer otra cosa, entonces ahí sí utilizamos este otro par. ¿Sí? Pero pues no es que todos los pares se utilicen al mismo tiempo. Cada uno tiene pues su trabajito. Pero ¿dónde me dice eso? Pues en la norma. La norma es la que dice qué hace cada par. Bueno, y adicionalmente pues esta organización. Si ustedes se fijan aquí en la norma B, aparece en naranja. ¿Sí? El primer par es el blanco naranja. Blanco naranja naranja. ¿Listo? Entonces ahí ya hay una variación. ¿Cuál es la variación? Pues si usted se fija, intercambiaron dos pares, el par 2 y el par 3 o el par naranja y el par verde. ¿Listo? Entonces, esa es la variación en la organización de los colores. De resto, ¿qué más mira uno? Por ejemplo, que el café siempre está de últimas. Eso es uno de lo que uno siempre mira. El café siempre está de últimas. ¿Sí? Que el azul está siempre en la mitad, vea. Ahí está el azul siempre en la mitad. Y que si usted se fija, siempre se empieza por un blanco. Blanco con el color. Mire, blanco, naranja. Entonces siempre se empieza por un blanco. ¿Listo? Sea blanco, naranja o sea blanco, verde, estamos iniciando con el blanco. Y que a continuación está el que está sin el color blanco. ¿Sí? O esa es la secuencia. Uno con la raya blanca, el otro con la raya sin esa raya blanca, el otro con la rayita blanca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es como intercalado. Blanco y un color, blanco y un color, blanco y un color, blanco y un color. Listo. Eso es lo que uno se fija en las dos normas. Bien, para que lo tengan en cuenta. Cuando vean un cable se darán cuenta que un cable pues tiene esa organización. ¿Sí? Vamos a mirar a ver si por aquí había el cable que teníamos aquí bien construido. Bueno, aquí no se nota mucho los colores, pero miren que él está iniciando por los naranjas. Por aquí en la mitad se alcanza a ver en medio en la foto que aquí están los azules, ¿sí? Y por aquí a un ladito se ven los cafés. ¿Sí? El verde, por supuesto, está repartido a los lados del azul. ¿Sí? Entonces aquí está iniciando por el naranja, o sea que esto es una norma B, la 568B. ¿Listo? Bueno, eso es lo que termina uno mirando, lo que termina uno organizando de acuerdo a estas dos normas y al estándar que nos está mostrando. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones.
no hay problema. Bueno, aquí esto es como un jueguito que hay aquí de organizar los cables, ¿sí? Le dice, bueno, coloque la norma T568A. ¿Cuál sería el primer cable de la norma 568A? Sería el blanco. ¿Qué color? De la norma A. ¿Blanco qué? ¿Quién escribe ahí? Blanco. Primero, blanco. Y bueno, nomás que le pusieron cuidado. Blanco verde. Bien. Aquí, blanco verde. Sigue el verde. ¿Sí? Aquí recuerden que siguió un blanco, que es el azul. Blanco azul. ¿Sí? Perdón, blanco azul no. Sáquese, ¿cómo se quita uno esto? Sigue blanco naranja, perdón. Blanco naranja. Sigue aquí el azul, ahora sí. Sigue el blanco azul. Ahí. Sigue el naranja. Después sigue el blanco café. Y después sigue por último el café. ¿Listo? Esta es la organización de los cablecitos que hay que tener en cuenta. Así es que se vería un cable norma A. Verifiquemos a ver. Listo. Ahí me dice que estaba bien el orden. Y eso es lo que se aprende uno, ¿no? El orden. En este, pues, ya saben que es al contrario, ¿no? Primero el naranja, blanco naranja, naranja, sigue el blanco verde, sigue el azul, acá, sigue el blanco azul, después sigue el verde, blanco café y café. ¿Listo? Y ese es el orden de la norma B. Y esto pues nos toca organizarlo en los cables cuando los hagamos. Entonces no se les olvide que nos toca tener una gráfica a la mano de cómo es la norma 568B y 568A para poder hacer el cable que nos corresponde. ¿Listo? Ahí verificamos, dice que los cables están elegidos pues en el orden que debería. Bien, bueno. Ese es básicamente entonces nuestro cablecito de cobre. Esperemos verlo pues funcionando más adelante, que lo podamos pues elaborar. La idea es que montemos esos cablecitos, que cada uno monte un par de cables. Puede ser una norma A, una norma B y de pronto un cruzado, o hacer el cruce con jack. Eso es también otra forma de hacer los cruces, los cables cruzados, hacerlos en los jack. ¿Sí? Entonces esa elaboración pues nos toca sentarnos a hacerla y acordarnos de esta norma. ¿Listos? Bueno. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Aclaración? No hay problema. Bueno, eso es lo que vamos a adelantar por el día de hoy. ¿Dónde está? No, por aquí. Venga, reviso mi... Profe, qué pena. Cuénteme. Jennifer pregunta que si para los cables cruzados también aplica esa norma. Sí preguntó, ¿y dónde? Ah, sí. Para cable cruzado también existe esta norma. Sí. Entonces, ¿qué se hace aquí? De una vez que me acordó Jennifer con esa pregunta. Entonces, tenemos dos normas, ¿cierto? La 568A y la 568B. Ahí que se ven como más bonitas. Entonces, un cable directo, ¿qué hace uno con un cable directo? ¿Sí? Cable directo, ¿qué hace uno? En un extremo, escoge una norma, por ejemplo, la B. ¿Sí? Y en el otro extremo, hace la misma norma, o sea, la B. Bien, eso es un cable directo. ¿Sí? Bueno, si usted escogió la A, pues en los dos lados tiene que estar la A. ¿Listo? La norma que usted haya escogido eh, tiene que ser en los dos extremos. ¿Qué pasaría con un cable cruzado? Pues en un extremo está, por ejemplo, la B y en el otro lado queda la A. ¿Listo? Esto se llama un cable cruzado. Utilizamos las dos normas. En un extremo utilizamos la A y en el otro extremo utilizamos la B. Y para eso es que nosotros armamos los cables cruzados, o esa es la forma de armar
un cable cruzado. Simplemente utiliza una norma en un extremo y utiliza la otra norma en otro extremo. Y ya le quedó un cable cruzado. ¿Listo? Esa es la forma de conectar un cruzado. Y si va a ser uno directo, pues acuérdate que las dos normas es la misma a los dos lados. Si utiliza las A, entonces a los dos lados es A. ¿Listo? Bueno. Ah, es que aquí me estaban escribiendo y yo no alcancé a leer. Dice Jennifer blanco, naranja, verde, blanco. Sí, esos son los que toca tener en cuenta. Muy bien. Ahí estaba respondiendo Jennifer y Sidney. Bien. Listo. Entonces sí, sí existe, es la misma norma, pero solo que se utiliza las normas, la A en un lado y la B en otro. ¿Listo? Esa es la variación de los cables cruzados. Bueno, gracias por avisarme. ¿Quién fue el que me avisó? Bueno, en todo caso, gracias. Que no había visto el chat. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda mientras que sigo aquí mirando? No hay problema. Bueno, entonces acuérdense de esas normas porque pues toca tenerlas Yo presentes. tengo una pregunta. Dime, cuéntame, Jennifer. ¿Será que está hablando? Se le pareciera que solo escuchamos la primera parte y ya no volvimos a escucharla. Profe, pregunta Jennifer por el chat que si solo existen esas dos normas. Ah, sí, señor, está ahí. Pero sí, porque yo ponerme a revisar aquí el listado. Solo existen esas dos normas para los cables UTP o par trenzado. ¿Listo? Para las anteriores sí también existía una norma. Para los que no tenían trenza. ¿Se acuerdan? Para los que no tienen el cruce, esa trenza anteriormente no existía y pues había otra norma de cableado. Si estamos hablando de telefonía, la telefonía puede utilizar este mismo cable, pero tiene otra forma de también de establecer. ¿Listo? Entonces ahí hay una norma diferente para telefonía. Pasa que nosotros pues no nos metemos mucho en eso porque eso es más de telefonía y pues eso es más de los de telecomunicaciones, ¿sí? Nosotros la telefonía la utilizamos es con cable UTP y utilizamos siempre estas normas de UTP, ¿listo? Mientras que ellos en telefonía utilizan, pues pueden utilizar nuestro mismo cable UTP, pero pues no siguen el mismo orden de colores que nosotros. Es más, los cables telefónicos por lo general ni siquiera tienen la misma combinación de colores, ¿sí? A veces vienen hasta con menos hilos y con otros colores diferentes, ¿sí? Entonces ahí ya también tendríamos otra norma diferente, ¿listo? Eso para pues los cables UTP, pero digamos que básicamente utilizamos la 568 para los cables UTP, ¿sí? O los cables trenzados, más bien, ¿listo? Bueno, esas serían pues las normas que tendemos a utilizar con los cables UTP. Bueno, Brian Hernández, no lo veo por aquí. Brian Hernández, no lo veo. Daniel Felipe Bernal, Diego Fuentes, sí, creo que ya están todos. Listo. Bueno, entonces esas serían las normas, ¿no? Sí, hay, pues para otros cables y otras cosas sí hay más normas. Pero la que nos interesa ahorita son los cables UTP y esas dos normas, la 568A y la 568B, es la que nos interesa principalmente. ¿Listos? Bueno, entonces esa sí nos toca aprendérnosla. Y nos toca pues saber que existe y nos toca saber que eso tiene un orden de colores, porque el día que los vayamos a elaborar pues toca seguir ese orden, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ah, bueno, también hay em, digamos que una guía, si ustedes se fijan aquí en la figura, digamos que este es el jack, ¿sí? Pero aquí hay una parte que sobresale, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, esa parte que sobresale, recuerden que el RJ45 por uno de sus lados tiene una pestaña, por aquí tiene una pestaña, ¿sí? Entonces también hay una forma que usted tiene que guiarse, ¿sí?
que es la pestaña que queda en la parte de atrás, ¿sí? Y el orden, si usted se fija en este cable, empieza es de este lado. ¿Y uno cómo mira el orden? Pues mira es con la pestaña hacia atrás, ¿sí? Miren que la pestaña estaría por aquí atrás, ¿sí? Entonces, así es que uno mira el cable y uno mira el orden, ¿sí? Porque a veces pues hay gente que invierte el orden, entonces el naranja le queda por este lado, ¿sí? El blanco, naranja, naranja le queda por este lado y ya ahí quedó mal el cable, ¿sí? Entonces hay que acordarse cómo se mira. Pestaña hacia atrás, la pestaña hacia atrás, y yo miro de este lado que este es el inicio, por aquí sería el inicio, ¿sí? Y si usted se fija, esto también es categoría B. Ahí están los naranjas de primeras, ¿listo? Entonces ahí ya uno se fija pues efectivamente del orden. Y esa es la forma de mirar el cable. Es más, si más adelante usted dentro de un ratico le da curiosidad, pues desconecte su cable y mira cómo es el orden. Pero lo tiene que mirar así, ¿no? Con la pestaña hacia atrás. La pestaña pues no, la veríamos de la parte de atrás y esta parte es la que nosotros miramos y miramos el orden. ¿Listo? Este cable sí es elaborado, esto sí debe ser con una máquina, porque pues aquí uno lo nota con esta terminación que tiene acá, ¿no? Eso sí se alcanza a notar esa terminación. No es tan sencillo hacerlo de esa forma, sino con una máquina especial para hacer ese tipo de terminaciones. ¿Listo? Nosotros manualito no alcanzamos a tanto. Bueno, listos. Por hoy vamos a dejar hasta aquí. ¿Listo? Si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí. Si no se nos acaba el tema y mañana continuamos y hablamos un poquito ya de fibra óptica o de algunas características que tiene la fibra óptica. ¿Listo? Que ese es otro medio pues que no hemos hablado. Bien. Bueno, entonces, detengamos aquí la grabación también.